Lena, volvamos al tema del reclutamiento forzado de menores, que es, digamos, el tercer canal lo ha asumido como un tema prioritario, producto de estar en el territorio. Lo denunciamos en Vallasolano, lo denunciamos en el Urabá, ahora nos lo volvemos a encontrar de una forma indiscriminada por parte de paramilitares y disidencias en el departamento de Guaviare y Caquetá. ¿De qué tamaño la dimensión de este drama en estas zonas del país? No, ha sido consecutivo y se está incrementando a medida que avanza el tiempo, y con esta negación del gobierno nacional y bueno, y con esta paquidermia de comportamiento de las instituciones en general, se sigue incrementando el reclutamiento forzado. Entonces, uno que otro que llega en comparación con todo lo que está ocurriendo, se denuncia, pero no, se queda en las investigaciones, y que entonces este despacho le pasó al otro, el otro al otro, el otro al otro. La tramitología también se ha aumentado y ahora nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada por el cuento de la pandemia, y la pandemia que tenemos es la dejación del gobierno, el irrespeto, la grosería que el gobierno tiene, y nadie quiere trabajar por este cuento de la pandemia. Y entonces, si realmente se dedicaran a perseguir a estos grupos armados, llámese disidencias, llámese paramilitares, llámese narcotraficantes, llámese madereros de estos que tienen negocios grandes con la madera, ¿cierto?, que sacan, que talan, llámese como se llamen, los podrían encontrar el ejército, la policía, todos estos investigadores, pero no, la más fácil es arremeter contra la población civil. ¿Tenemos una cifra de la dimensión del reclutamiento en esta zona? No, porque todas las institucionalidades manejan una cifra diferente, y realmente lo que nos llegan a nosotros, por ejemplo, a esa Corporación de Derechos Humanos, es muy poca, y es gente que nos conoce, porque además son familias que están muy temerosas, porque aparte de que se les llevan sus hijos a la fuerza, entonces les advierten, y cuidadito con decir, porque es que los acabamos a todos, y así es. Entonces ellos se privan de decir, se sufren en silencio, y para venir hasta acá es todo un calvario, no hay vías de penetración, y además los transportes son extremadamente costosos. Es decir, es una desidia en la que viven los campesinos terrible. Lena, la posibilidad de que en esta lista que ha revelado el tercer canal, la posibilidad de que estos niños hayan muerto en el bombardeo. Estamos hablando, el tercer canal obtuvo una lista con tarjetas de identidad de niños y niñas desaparecidos en la zona, y reitero esto, que producto de antecedentes como el bombardeo que se llevó a cabo en el Caquetá, coincidió el bombardeo con los niños que habían sido desaparecidos, reclutados de manera forzada, que murieron en dicho bombardeo. Nadie me dice que eso es así, pero tampoco nadie me puede decir que no pudo haber sido así. ¿Qué posibilidades existe de esto, Imelda? Todas las posibilidades, Holman. También estamos nosotros pensando y analizando que hay muchos desaparecidos en este bombardeo del 2 de marzo del 2021, y que también supimos que hay algunos cuerpos que están totalmente desmembrados, pues no ha sido posible la identificación. Es decir, hay tanto por investigar, por saber, por expurgar, por conocer, que realmente nosotros insistimos en que la verdad debe salir, y debe salir pronto, y usted tiene toda la razón. Es necesario que los medios de comunicación se trasladen hasta el sitio, este sitio que están dando, porque pues dicen... Hablemos sobre eso, porque otro elemento para la construcción de esta historia es que Imelda pone 3 sitios de bombardeo. Sí, sí, mire, dicen que fue en un sitio que se llama a orillas del río Ajajú, ¿cierto?, que corresponde a la vereda Buenos Aires, y que la vereda Buenos Aires es jurisdicción de Calamar, Guaviare. Pero pues nos ponemos a buscar en el mapa y realmente eso es extremadamente lejos. Y coincide, sí, que al parecer no es jurisdicción de ellos, sino de, no sé, del Caquetá, de Vaupés. Parece que es cercanía o en medio del Parque Nacional de Chiribiquete, que lo haría mucho más lejos
para llegar, pero perdóname. Sí, no, tranquilo. Entonces yo recuerdo que el miércoles de la semana pasada, el alcalde de Calamar, él dijo que esos hechos habían ocurrido en un sitio muy, pero muy alejado de Calamar, y que realmente dijo algo que me pareció muy, muy apropiado, que ahí todavía tenían una paz, ¿cierto? Que había tranquilidad, y pues está muy extrañado, y que lo único que ellos necesitaban, esa población, era que se les enviara inversión social, y eso me llamó mucho la atención, porque ese alcalde está tomando una mirada real, ¿cierto? De una u otra manera dio a entender que no estaba enterado de ello, porque es muy lejos este sitio. Entonces lo primero que hay que establecer es el sitio real de los hechos. Es decir, que ya, miren lo interesante de esto. Ya no estaríamos hablando de la vereda Buenos Aires. No, quizá estamos hablando del río Ajajú, ¿cierto? Que al parecer es por allá más de Vaupés que de Guaviare y de Meta. Exactamente, que me dicen a mí que es en medio de la serranía de Chiribiquete. Entonces ahí empiezan las complicaciones. Me decías que tenías otros 2 sitios más, entonces, a orillas del río Ajujú, tenemos vereda Buenos Aires y habría un tercer punto. No, el tercer punto dicen que es jurisdicción de Calamar, Guaviare, pero ahí está esa duda. Esos son de los 3 sitios que hablan, ¿cierto? A mí me llama la atención, digamos que en las noticias de la guerra, y sobre todo cuando el relato lo construyen los vencedores, me extraña que no hayan aparecido las imágenes del bombardeo por parte en este caso, de las Fuerzas Armadas, que eran, digamos, que tienen hoy la posibilidad de llegar al sitio, estuvieron allí. Esa es que no aparezcan hoy en día las imágenes, pues me llama mucho la atención. Pero hay otro elemento, Holman. No aparecen las imágenes del bombardeo, y por supuesto no van a aparecer los daños terribles que hicieron, ¿no? Están hablando de unos cráteres inmensos. Pero tampoco dicen que incautaron armamento, ¿cierto?, de guerra, pero tampoco lo han mostrado. Entonces hay mucho por establecer frente a esa actividad criminal del ejército en ese sitio. Yo no había recabado en ese aspecto, de verdad, porque se dice que se incautaron fusiles, ametralladoras, pero de verdad no aparece el video, como se hace normalmente en este tipo de operativos para mostrar un parte de victoria. Entonces volvemos al punto, hay que hacer periodismo, digamos, en lo que nos compete a nosotros los comunicadores sociales, nos falta hacer mucho más periodismo en este caso. Si nosotros, y aquí hay un mea culpa, digamos, en mi caso creo que no tanto, porque Contravía durante 10 años que estuvimos al aire, nos dedicamos a decirle al país que hay algo que estaba pasando en la Colombia profunda con la aparición de muertos, de jóvenes que eran trabajadores informales, en algunos casos mujeres y hombres en condición de discapacidad, con algunos retardos mentales que aparecían como muertos en combate y en bolsas negras. Insistimos desde ese espacio Contravía y después, años después, supimos la verdad. Eso se conoció como la práctica de falsos positivos. Es que estoy pensando, recordando mejor las alocuciones de los militares. Al parecer no fue un solo bombardeo, al parecer fueron 2. Basta con escuchar las alocuciones de ellos y da la sensación que fueron en 2 oportunidades. Todo eso también es sujeto de investigar y de aclarar. Brutal. Entonces, miren, ya no hablaríamos de un solo bombardeo, hablaríamos de 2 bombardeos en la zona. Pero sin embargo, y lo que me llama la atención, y aquí conversando, ya esto es una conversación, Islena, esta mañana en la entrevista con Néstor Morales, el problema era que de dónde yo había sacado la información.
digamos. Desde la fuente directa, porque usted habló con las personas. Yo tuve la oportunidad telefónicamente de hablar con familias que me confirmaron, muy temerosas, y lógicamente, porque están a kilómetros en la selva profunda donde cualquier cosa les puede pasar. Sí. ¿Qué las hace hablar? La angustia de haber perdido su hija, su hijo. Y la esperanza de recuperar el cuerpo o lo que haya quedado de ellos o de ellas. Esa es la esperanza de recuperar algo de ellos y tener la certeza de que sí, ahí quedaron, ¿cierto? Y se llevan lo que les han dejado.